Estamos en antesala del 1 de mayo y tenemos muchos temas para conversar con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, que ya nos acompaña a esta hora. Muy buenos días. Buen día, Pereira. Un gusto estar con ustedes como siempre. Muy bien, bueno, antes de concentrarnos en las reivindicaciones para el 1 de mayo y el tema del discurso que usted va a ofrecer allí como discurso central, antes una reflexión sobre todo lo que está ocurriendo, ¿verdad?, con el sindicato del gas, con estas medidas que se están tomando. Estamos presenciando a esta hora la huelga de hambre que están iniciando justamente los trabajadores del sindicato. Bueno, nadie quiere llegar a esta medida, ¿no? Ningún trabajador quiere llegar a poner su salud en riesgo. Nadie, ninguna persona sensata. Si lo hace es porque se agotaron cientos y cientos de instancias de negociación y de propuestas y de achicamiento del salario. Durante 19 meses esos trabajadores no cobran salario, ¿no? No cobran aumento de salario. Han congelado su salario. Esto muy pocas veces se informa. Tampoco se informa muchas veces que a pesar de todas las medidas nunca se dejó sin servicio de gas a la población, ni en una sola oportunidad. Es decir, se tomaron medidas muy duras, algunas pueden sonar mucho más duras todavía, pero nunca se dejó sin el servicio público a quienes utilizan el gas. Y la política de la empresa fue una política durísima. Si uno ve que hace años no hay una sola publicidad en una radio, en un canal, en ningún lugar sobre el uso del gas, es que era una empresa que estaba jugando a ampliarse, a ensanchar su base de clientela. Y no, si en los edificios hay varios que tienen 20 entradas de gas y solo 2 o 3 las utilizan, ¿cuál es la política de incentivo que la empresa utilizó para crecer? En realidad tenían decidido irse. El problema es que tenían decidido irse con juicios multimillonarios contra el Estado uruguayo. ¿Alguien va a hablar de la irresponsabilidad de esta empresa? Que además está en un país gobernado por un loco. Yo no sé si alguna vez se han tomado ustedes el tiempo para leer las frases de Bolsonaro. Si las leemos todas juntas y con cuidado, temblamos. ¿No viene de antes esto de Bolsonaro? Sí, yo tengo del 99 o del 2000, tengo un glosario de las barbaridades que puede decir Bolsonaro. No, me refiero a la situación de Petrobras. No, de Petrobras viene de antes, la situación de problema de Petrobras viene de antes, pero agudizada por la política de Bolsonaro, que decidió privatizar 30, 40 o 50 mil millones de dólares de la empresa. Todavía no se sabe el volumen, pero no es que va a reestructurar en Uruguay, va a reestructurar en Brasil. ¿Y qué posición tomó el PIT-CNT con la desobediencia a la orden judicial? Bueno, parto de esta base, de que siempre hemos tratado de mantener el orden judicial, es decir, las decisiones judiciales. Tratamos. También tratamos de ser críticos en esto, que la justicia civil laude sobre conflictos colectivos es un problema. En primer lugar, porque no tienen esa expertise. Supongamos que en este caso hayan laudado relativamente bien, pero hace unas semanas laudaron suspender una elección sindical. ¿Ustedes saben el trabajo que da armar una elección sindical de 15 o 18 mil trabajadores en todo el país, que fue el caso de salud pública? Estamos todos sometidos bajo... No, pero no se puede hacer cualquier cosa. Lo que dice, el Estado no podrá intervenir en los asuntos internos de los sindicatos. ¿Y el Estado no es la justicia también? ¿El Poder Judicial no es un Estado? Si va a poder entrometer... Pero el sindicato no puede estar por fuera del orden judicial de la sociedad. No, pero escuche, la normativa dice el Estado no podrá inmiscuirse en los asuntos internos. Porque si usted puede inmiscuirse, me puede dirigir la organización. No es un problema nacional, es un problema global. Y resulta que suspendés una elección por un fallo judicial. Y eso son miles y miles de pesos y miles de horas de compañeros. Entonces, en algún momento tenemos que conversar con la justicia. No para marcarle la línea, para ver cuáles son los límites. Porque no es que la justicia pueda hacer cualquier cosa. Si no diríamos, todo el poder lo tiene la justicia. Pero es la justicia, Pereira, usted es el presidente del PIT-CNT, entonces es muy importante que sea claro con respecto a la justicia. Yo estoy siendo claro, la justicia no puede hacer cualquier cosa. La justicia también tiene que ser sometida a crítica. Y el sindicato tampoco puede hacer cualquier cosa. Y el sindicato tampoco. Ahora, si los mártires de Chicago hubieran hecho caso a todas las leyes, ustedes no tendrían 8 horas. Te quiero decir esto porque muchas veces hay que poner en tensión las leyes con la sociedad. Yo creo que fue otro momento de la sociedad. Por ejemplo, hay una ley que fomentó las medidas prontas de seguridad. El movimiento sindical las enfrentó. Si yo tuviera que enfrentarlas nuevamente, las enfrentaría. Y eso en cierta medida es ir contra una ley, contra una norma. Se está yendo contra casos que son emblemáticos, con ¿Qué situaciones es lo emblemático? Y bueno, emblemático es que una de Chicago, ¿no es emblemático? Y claro, los mártires de Chicago es emblemático, como es emblemático la muerte de dirigentes sindicales durante la dictadura.
Bueno, pero Cuesta, Duarte. vamos a hablar de la y actualidad. y esos que fueron contra la justicia, les robaron las casas, les robaron los cuadros, andan con usted caminando y se atienden en la misma mutualista. Lo que pasa es que... ¿Sabe qué? Eso es ir contra si la el fallo de la justicia. justicia hubiera sido distinto, capaz que la opinión del PIT-CNT en No, esta oportunidad sería mire, distinta. yo a los Si la sindicatos justicia hubiera dicho, está no hay totalmente problema, equivocado. pueden tomar control obrero de la fábrica, no sé si Está la posibilidad sería prejuzgando así. y además le puedo traer declaraciones. Yo soy de los que creo que los sindicatos no tendrían que llevar los temas a la justicia civil, aun cuando lo favorece. Porque los conflictos colectivos se laudan en los ámbitos colectivos. Y si los laudas de otra manera, más allá o más acá, va a disparar el conflicto. Ahora, Innumerable si usted- cantidad de sindicatos que han recurrido a la justicia de nuestro país, ¿Y qué le a la estoy justicia diciendo? internacional. Usted me está pidiendo mi opinión. Yo Sí, estoy sí. diciendo que no lo haría. Porque someternos a un arbitraje de un juzgado que no es especialista en el área es someternos a decisiones muy arbitrarias, que un día invocarán y otro día desacertarán. Pero tiene que ser especialista en el área para tener un fallo Y judicial. bueno, Pero eso según su imagine punto un de convenio, vista. y usted me está Pero preguntando el usted mío, dice, si pero no usted invita a dice, otro. Si invocan o quiere conocer desinvocan, el pero punto de vista eso- de otro, invita a otro. Claro, pero para usted invocar es que le falle a favor y... No, y- es conocer los convenios colectivos de trabajo, la normativa. Por ejemplo, usted trae invitados a su programa que le dicen que la ocupación está prohibida en el mundo. Y yo le traigo acá un libro de la OIT que expresamente dice que la justicia que permite la ocupación siempre y cuando sea pacífica. Y usted siente acá a políticos que le dicen algo que es la posverdad, que no estaría permitida la ocupación. La ocupación está permitida por la OIT. Lo que no está permitido en el Uruguay por un decreto del 165 es la gestión obrera. El control Está, obrero. pero nos dedicamos 12 horas a discutir la gestión obrera, pero no la gestión de la empresa. Que le hizo un juicio a Uruguay multimillonario y que si lo hubiera perdido hubiera colocado a todos los Pero uruguayos entonces la salida para en Montevideo zona de Gas riesgo. es que el gobierno intervenga, no sé, expropie, agarre la gestión de Montevideo Gas, no despida a los trabajadores. Esa es la salida que usted... La única que salida es visualiza. que el gobierno negocie con Petrobras la salida. ¿Y quién se queda con, Y hay que Montevideo ver, Gas? negociar es negociar. ¿Y cómo vio el papel del gobierno en todo este conflicto? Bueno, ha hecho muchas propuestas para salir del mismo. El Ministerio de Trabajo hizo una cantidad de propuestas, incluyendo propuestas que tenían contenido económico. Y la empresa rechazó una por una, porque tienen una decisión tomada. Ustedes no creían que la decisión de Montevideo Gas era irse, pero es irse. Petrobras tiene la decisión tomada hace mucho tiempo. Y la decisión es irse. Pretendía irse con dinero del Estado Pero uruguayo. yo no pongo en tela de juicio que se pueda ir, ¿eh? O No, que no, se quiera ir. tiene la pretensión Está bien, de irse, tiene- quiere irse. Se lo doy hasta por válido. Tiene la decisión de irse. ¿Qué se puede hacer? Dejar Dice- que es se el dueño- vaya. es el ¿Para dueño qué de la queremos empresa. Y una bueno. inversión de ese tipo? ¿Vos para qué querés un inversor que echa trabajadores, que te dice que va a Bueno, pero sacar no a se- los que pero van no a se tomar puede echar. consumo ¿Y quién capta? para contratar más barato? Y echar por echar no se puede Pero echar. ¿quién Y capta por lo Montevideo menos no se Gas? puede echar sin que no haya conflicto. Pues, imagínate que mañana llega el dueño del canal y dice voy a echar a todos. Yo voy a tratar de ocuparte de este canal, yo qué sé. Te gustará más, menos, regular. Pero las cosas tienen que ser en su lugar El lógico. primer conflicto no fue por echar a todos, ¿no? No, El pero hay el inicio del 37, conflicto fueron 37 hoy, eran 20 en un principio. Después te dicen que con 50 funciona la empresa, es decir, que ahí serían 100 despidos. ¿Y vos qué vas a esperar? ¿A quedarte con 50 trabajadores dentro de la empresa y que todo lo demás estén tercerizados? ¿Con trabajos que son de la misma empresa? Bueno, cuando dejamos que estas cosas pasen es que después los trabajadores no tienen derechos. Como le pasa a muchos periodistas que tienen una unipersonal para facturarle a una sola empresa. ¿Cómo se llama eso? Joda. Se llama joda. El problema es si lo queremos decir o no. Yo capaz que lo digo y empiezo a salir menos en los programas de televisión. Pero si le hacen una facturar a alguien que tiene un solo trabajo, es dependiente. Lo tiene que contratar por la empresa. ¿Y por qué los toma consumo de OCE son tercerizados? El Estado uruguayo. ¿Por qué el que toma consumo para la misma empresa es un trabajador tercerizado y no un trabajador de OCE? Se llama joda. Bueno, pero el Estado lo sabe en la mayoría de los casos que usted acaba de nombrar y tampoco... Bueno, pero nosotros vamos a trabajar para que eso se supere. De hecho, en el primer gobierno de Bajes se lograron regularizar 8.000 trabajadores que llevaban 10, 11, 12 años. ¿Cómo tenés en trabajadores en canales estatales trabajadores que tienen 14, 15, 16 años todavía con contratos anuales? Que no tienen derecho después a cobrar los saberes correspondientes a tal y tal cosa, que no tienen crédito bancario, que no tienen garantía de alquiler. ¿Y por qué permitimos eso? ¿En nombre de qué derecho? Y te digo en la rama de periodista, pero arranco para la que quiera. Es lo que quiera. Arranco para periodista porque son ustedes, pero puedo arrancar para lo que quiera. Entonces vemos que hay 20, 30.000 empresas unipersonales facturando para una empresa. Bueno, pero volviendo al tema también de Montevideo Gas, le pregunto porque está UPM también pendiente, ¿verdad? La confirmación de esa mega inversión en nuestro país. Y
Con respecto a este panorama de inversiones, estos conflictos sindicales, esta empresa que dice que hay hostilidad en su contra, que en un momento en que el empleo también es una preocupación de los uruguayos, ¿usted cómo ve esta situación desde ese punto de vista? Que se le mienta a la gente. Fíjese, en el año 2018 en el Uruguay hubo 30 ocupaciones. No es un informe mío, de la Universidad Católica del Uruguay. El seguimiento de la conflictividad en el Uruguay. Una oficina que llevaba adelante el economista Juan Manuel Rodríguez. De esas 30 ocupaciones, 15 fueron centros públicos. Algún liceo, algún centro docente, alguna oficina pública. Las otras 15, las privadas, las que se supone que están preocupadas, 7 empresas cerradas. Es decir, el trabajador ocupa para que no se lleven lo que está adentro y para cobrar sus saberes. Y 7 empresas que estaban en funcionamiento. 7 ocupaciones en 200.000. ¿Alguien puede decir que es el problema nacional y el problema que desvela a UPM y a los inversores? Posverdad se llama esto. Es decir, repetir 1000 veces algo hasta que se transforme en verdad. Saquemos Montevideo Gas. Ustedes son periodistas de todos los días. ¿Cuáles fueron las últimas 3 ocupaciones que hubo en Uruguay? Cuesta, ¿no? Y si cuesta es porque no hay. Emprendimientos productivos que hayan cerrado, que estén en vía de cerrar y ahí se ocupa. Ocupadas con trabajadores que quieren entrar y empresarios que quieren gestionar. ¿Cuántas? Las últimas 3. Ustedes están todo el día en eso. Si no saben, es porque no hay. Y sin embargo, en Ginebra hubo algunos casos muy emblemáticos. Yo te puedo nombrar las 30. En Cerro Largo, recuerdo uno que incluso hasta hubo problemas entre personas que querían entrar a trabajar y trabajadores que se plantaron en la puerta no dejando entrar. 3 te estoy pidiendo. Porque si el país está en llama, todo ocupado, y esta es la preocupación. ¿Quién dijo que el país está en llama, Pereira? Y si el UPM está estudiando, primero no está nadie de el país. No, pero si UPM está estudiando esto, porque es el problema central. Bueno, y pero yo te digo, no también existe el problema. Feynman fue porque se robaban las máquinas. Vamos, ustedes estaban en la puerta. O se quedaban ahí y evitaban que se llevaran las máquinas. De hecho, se negoció la salida. Pero eran empresas cerradas. Colgate era una empresa cerrada. Si no ocupan los trabajadores ahí es porque perdieron toda idea de lo que hay que hacer en cada momento. Ahí tienen que ocupar. No hay más remedio que ocupar. Y le voy a decir, además, algo. Nadie desaloja en una circunstancia así. Nadie. Ahora, el problema es que este tema se lleva a la OIT. Este tema se lleva a la discusión nacional. Las tapas de los diarios titulan como si Uruguay estuviera ocupado. Cada centro ocupado parece que fuera la tragedia nacional. Y después nos preguntamos por qué los inversores tienen dificultades para llegar a Uruguay. Porque le mentimos a los inversores. Porque le decimos cosas que no pasan. Mire, yo fui hace pocas semanas a estudiar el proceso de revolución tecnológica alemán. Y los alemanes me preguntaban, vos, ustedes tienen problemas graves con las ocupaciones. Les llevé el listado. Yo a ustedes se los puedo mandar listado. Si no publican el listado, se los puedo mandar. Los tipos no podían creer que fuera esa cantidad. En el año de mayor conflictividad, Consejo de Salario y última rendición de cuentas del gobierno. Bueno, pero con que haya... Esa es la posverdad. Ya no, cualquier inversión le puede preocupar. Porque con más que haya allá 30 ocupaciones, y con que haya en cualquier parte empresa, eso consiga un lugar en el mundo que haya menos. Entonces bueno, discutimos. Vamos a ir al 1 de mayo. Lo que pasa, ¿sabe qué? Los empresarios no hacen este papelón. Esta es la verdad. Los empresarios no denuncian. ¿Ustedes cuántos casos conocen de cámaras empresariales que denuncian a su país en la OIT? ¿Y ustedes consideran que Uruguay es el país menos pacífico del mundo en materia de relaciones laborales? Vamos. Bueno, vayamos al... Hemos visto chalecos amarillos por miles en Francia. Bueno, hemos visto la ciudad este tomada. ¿Cuál es el lema de este 1 de mayo para el PIT-CNT? Principalmente el trabajo. Tema número 1, el trabajo y el trabajo decente, que tiene múltiples temas a atender. En primer lugar, cómo se fomenta el trabajo en una coyuntura de transformación productiva, ¿no? Y esto es el tema más difícil, porque es reformar la casa viviendo adentro. Porque nos gustará más o menos, pero uno entra al supermercado y ya ve cajas sin cajeros. Ya ve que uno se pesa la fruta y la verdura. Y eso en cualquier rama de actividad, en la turística, en la industrial. Eso no se puede detener. Eso es una realidad. Ahora, ¿qué hay que transformar? ¿Qué hay que estudiar? ¿Qué tipo de trabajo se van a construir? Porque siempre que desaparecieron trabajos, se construyeron otros. Sí. Casi siempre esos trabajos requirieron mayor educación formal, mayor formación profesional, mayor educación técnica, mayor educación terciaria. Y acá hay un capítulo. La educación como herramienta
de construcción integral de la formación, pero también con herramientas que entienda el mundo del trabajo. ¿Va a haber reclamos concretos hacia el gobierno? Y claro que va a haber. Fíjate vos, 400.000 trabajadores en este país que tiene una enorme carga laboral, según dicen los empresarios, ganan menos de 20.000 pesos. Mi pregunta es, ¿se puede vivir con 20.000 pesos? Miren la cara de los cámaras, ¿se puede vivir con 20.000 pesos? Todos Pereira, dicen que el no. año pasado Todos dicen que no. Castelgrande fue muy duro en su oratoria y una ministra se levantó, por ejemplo, de... Bueno, pero el que no le gusta del se acto. va, como en todo el mundo. La democracia lo que te permite es estar o no estar en los lugares que querés o no querés. Claro, Ahora, Pero en año electoral, ¿va a haber, digamos, una reivindicación como, por ejemplo, las que formuló Castelgrande el año algunas sí pasado? y otras no. Algunas. Pero sobre el algunas episodio sí, con otras no. Valeria Ripoll, la dirigente de ADIOM, que bueno, finalmente no va a tener voz en el acto del 1 de mayo, también se habló de que era una manera, de alguna manera, de no correr riesgos, no dejarla expresarse en la plataforma del 1 de mayo, porque además sabemos que su sindicato en particular es el que más golpea al candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez. Los ¿Qué pasa dirigentes con los que tienen esa sindicales- lectura con respecto a lo que ocurrió con Valeria Ripoll? Hacer política es hacer política, a favor o en contra. Siempre es hacer política. Yo me levanto transpirando política. Si va a ser un acto partidario, obviamente no. ¿Ustedes saben, tienen idea cuántos palos les hizo el movimiento sindical al gobierno frentista en 14 años? 60. ¿Ustedes conocen en alguna parte del mundo una central sindical que le haya hecho a gobiernos de ¿Y derecha, en de año izquierda, de electoral? centro? ¿En año electoral cuántos fueron? ¿Y por qué vamos a hacer paro en el año electoral? También no hay alguna Consejo vez Bueno, Salario? si la Bueno, situación lo estamos amerita. ocupando ahora Montevideo Gas. Bueno, sí, está bien. Y te voy a decir algo, si el intendente de Montevideo, Dicandia, ahora, contrata rompehuelga para el servicio de limpieza, va a haber paro del PCNT. También, No tengas duda, ¿eh? También el Y si PCNT contrata 2 veces en va a haber 2 En paros. algún momento declaró ni un voto de un trabajador para los partidos tradicionales. Yo me parece que fue un dirigente del PCNT, pero... Bueno, sí, un dirigente del PCNT. Y sí, un periodista un día dijo... Pero nadie le salió Un a enmendar la periodista, plana. si querés te empiezo a decir lo No, que pero, dicen los digo, periodistas. nadie salió a Un enmendarle la periodista plana. dijo el otro día Nadie que salió- no hay que nadie renovar salió- el voto al Frente Amplio. Nadie ¿Son los sal- periodistas o nadie es un salió periodista? a enmendarle la plana. Yo parto de la base de que la gente, por suerte, en el mundo y en el Uruguay en particular, decide de acuerdo a su libre albedrío. Piensa que es lo mejor para el país y para su gente y para su familia y vota. Y esta es la democracia. Yo no le puedo, aunque quisiera decirle a los trabajadores que votar, los trabajadores van a votar lo que quieran votar. Lo que parto de la base es que un dirigente sindical tiene que dirigir, porque para eso fue elegido, no fue elegido para otra cosa. Y tiene que decir que el modelo neoliberal que se implementó en Uruguay entre el 90 y el 2005 fue un desastre para los trabajadores. En número fue un desastre, en resultados, en pobreza, en trabajo, en desempleo, en salario. Y que hay una abismal diferencia con el gobierno progresista. ¿Y qué tienen que hacer los candidatos del futuro que no tienen por qué hacerse cargo de estas políticas? Decir qué cosas van a mantener. Por ejemplo, van a mantener la ley de negociación colectiva por rama de actividad, pero que se expresen con claridad. Van a defender la ley de libertad sindical, van a defender la de responsabilidad empresarial, que bajó 40% de la accidentabilidad de los puestos de los accidentes de trabajo y 30% de la mortalidad. La central se ha reunido con candidatos de partidos de la ¿Y oposición. qué te crees que le decimos? Bueno, perfectamente, y han encontrado esos puntos en común. Y algunos y otros no. Pero ejemplo, ¿hay algún candidato que diga que va a tocar los consejos de salario? Bueno, tocar no, pero te dicen, habría que regionalizarlos. Otros te dicen, tendrían que ser por empresa, que es más o menos como desestructurar la negociación colectiva. Porque imagínate que ¿Pero las no empresas podrían pequeñas- mejorarse? Por supuesto. Por ejemplo, para discutir productividad, por ejemplo, para discutir formación profesional. O sea, En podrían Alemania- cambiarse, pero No, no, para mejor. Pero sin sacarle la estructura. Porque, digamos, si vos mirás la evolución salarial del año 85 al 2005, en el momento que hubo incremento del salario en ese periodo fue en el primer gobierno de Sanguinetti. No cuando había más crecimiento, cuando había consejo de salario. La última, perdón que sé que nos tenemos que ir, pero quiero una palabra acerca de lo que está pasando en Venezuela. Ustedes reciben mucha información de aquel país. ¿Qué visión tiene acerca de lo que está aconteciendo hasta ahora en Venezuela? O la peor salida para Venezuela es una salida guerrerista, ¿no? O por intervención externa o por guerra interna. ¿Y tienen información que eso puede pasar? No, es un peligro latente. De hecho, hoy algunas informaciones más temprano dan cuenta de un grupo de militares junto con Leopoldo López instalado en Caracas. ¿Cómo se va a laudar ese tema? Si en algún momento se encuentra un camino de salida democrática. Y eso es una elección libre, democrática con todo. Y el que gana, gana. Básicamente hay que entender que el proceso venezolano es complejo, que no solo depende de los venezolanos, que hay injerencia externa,
que cuando desclasifiquen los documentos norteamericanos dentro de 5 años, vamos a encontrar, dentro de 35 años, vamos a encontrar cosas como las que ahora se están desclasificando de la CIA y del FBI, que parece que participaron del Plan Cóndor, que durante 30 años lo negaron, ¿no? Y que Gabazo iba a asesinar a Buenos Aires, iba a asesinar a Chile, Gabazo y compañía, ¿no? Gabazo para sintetizar. Probablemente cuando se desclasifiquen esos documentos, dentro de 35 años, vamos a ver la injerencia que el presidente Trump tuvo en este acontecer. Y también los errores que se han cometido dentro de Venezuela. Ahora, el problema es que no lo vamos a solucionar con una declaración del Uruguay, lo vamos a solucionar si la oposición y si el gobierno se sientan en una mesa. Yo siempre creí que el contador Enrique Iglesias era una persona idónea, ideal, por su formación profesional, por su conocimiento del tema, por lo que conoce Venezuela, para encontrar una vía de diálogo. Bueno, hasta ahora ha sido rechazada por la oposición. ¿Y cuál es la explicación de no querer una salida que sea por el voto secreto? Porque de acuerdo a Botinelli es el sistema electoral más perfecto que tiene América Latina en términos de instrumento, ¿no? Me parece que hay que ayudar a la salida, digamos, cualquier frase, no del Uruguay, cualquier frase de adentro de Venezuela que contribuya a la tensión es negativa. Bien, tenemos que cerrar por hoy, Pereira, deseándole por supuesto a todos los trabajadores un feliz día. Los convocamos entonces mañana a las 10 de la mañana a la plaza, ahí va a haber un espectáculo artístico y después... Mañana nosotros vamos a estar en vivo transmitiendo, así que vamos a ir con la agenda del acto también principal. Muchas gracias, Fernando Pereira, presidente. Muy amable.